En este momento en TV con Noticias hablamos de asuntos legales con la abogada Cecilia Ruffini. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, hoy viniste para hablar de la cuestión de la homologación de los acuerdos que se firman en las oficinas de mediación, en este caso la oficina que tenemos aquí en General Pico. Bueno, esto es una cuestión obligatoria, homologar estos acuerdos. Contanos un poco de qué trata todo esto. Bueno, por ahí es un término muy referidos, ¿no? sobre todo a cuestiones de familia. Exacto, y porque son acuerdos sobre los intereses de chicos y chicas menores de edad. Por ahí se suena muy técnica la palabra homologación. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos acuerdos, ya sea referente a alimentos, a cuidados parentales, a régimen comunicacional, etcétera, si bien son ley, como nos dicen siempre las mediadoras y los mediadores, son ley para las partes, la misma ley establece que deberían todos ser, de alguna manera, atravesar el camino de la judicialización para que sean revisados por las juezas y con los dictámenes de las asesorías de niñez, tener una resolución formal donde se declare homologado. La ley nos exige este trámite, es decir, pasar a través del juzgado, pero lo cierto es que en un 90% de los casos no lo hacemos porque la mayoría de estos acuerdos son hechos para ser cumplidos. En el caso de los acuerdos, por ejemplo, sobre alimentos, cuando nosotros ahí pautamos una cuota que va a ser retenida de un recibo de sueldo, en la mayoría de los casos, mientras la persona continúe teniendo ese trabajo, ese acuerdo se va a ir cumpliendo. Rara vez hay algún error en los depósitos que realiza el empleador y demás. Pero por ahí, cuando esa cuota está fijada en un monto fijo, porque la persona no tiene una actividad en relación de dependencia, y o no cumple ese monto fijo o necesitamos generar un aumento de cuota, cuando vamos a generar estos trámites luego, y no hay acuerdo tampoco en mediación y tenemos que ir sí o sí al juzgado para que el juzgado resuelva cómo es ese aumento de cuota, ¿qué pasa? Nos solicitan que se homologue el acuerdo anterior que está siendo incumplido. La ley exige esto, es una cuestión formal y demás, pero termina siendo una cuestión engorrosa porque no está cumpliendo lo principal y vos tenés que hacer toda esta cuestión que no solo lleva tiempo, dinero y esfuerzo, diría un profesor mío, pero bueno, básicamente por ahí en los temas alimentarios hay costos más reducidos, en otros temas son costos mínimos, pero que son altos, como yo te explicaba recién, cuando, por ejemplo, estamos frente a un incumplimiento de un régimen comunicacional y tenemos que homologar ese convenio que no se cumple, generar un planteo por un régimen nuevo que lo va a resolver la justicia, a lo mejor están dando vuelta en estas cuestiones previas entre 4 y 5 meses que terminan por tensar más esas relaciones que ya no están funcionando. Bien. En caso, pienso un acuerdo que no fue homologado, después ese acuerdo se incumple, ¿pierdo la posibilidad de poder reclamar el incumplimiento de ese acuerdo por no estar homologado? Es que no, lo vas a homologar y vas a tener la chance de reclamar ese incumplimiento, pero podés, a ver, ejemplo, alimentos que ahí no se hayan abonado, ¿me explico? Entonces vas a tener que primero homologar estos que no se abonaron y a su vez generar un expediente nuevo para aumentar eso que no se abonó en tiempo y forma, porque en definitiva la mayoría de los casos pasa por ahí. Esto que acá no se abonó, después quedó desactualizado, ya la corrección con intereses no te va a alcanzar tampoco, pero no lo perdés esto, solo que tenés que pasar por el trámite de la homologación para poder generar un futuro expediente de ejecución de esos alimentos que no se pagaron. Y a su vez tenés que generar otro paralelo para aumentar esto que quedó acá en monto desactualizado, porque el pago de eso va a existir con la corrección de intereses. ¿Me explico? Pero, a ver, a lo mejor vos hace 6 meses atrás podías pactar de cuotas alimentarias de 100, 110 mil pesos. Hoy ya no alcanza para mucho eso. Entonces ya tenés que ir por un aumento. Pero esto, básicamente, podés reclamar que te lo paguen y va a tener la corrección de intereses. Pero si incumplió ese acuerdo, ese convenio, puedes establecer uno nuevo, pero tenés que previamente homologar el anterior. Para reclamar y para que a su vez puedas avanzar con este. ¿Qué pasa normalmente? Cuando no tienen un recibo de sueldo y vos a lo mejor lograste un acuerdo con el progenitor no lo cumplió, después probablemente ¿qué haces cuando pedís un aumento? Cités también a algún otro familiar para que resulte obligado junto con este que nos pagó en aquel momento.
Entonces, a lo mejor por un mismo tema, ¿viste? Vas abriendo un montón de... Hoy lo que tiene que el trámite al ser todos expedientes virtuales, lo tenemos en el sistema, porque antes salías del juzgado de familia con pilas y pilas de tomitos, ¿me entendés? Sí. De este convenio original, de este con el aumento, acá estaba la homologación. Bueno, hoy el sistema tiene todo en la nube, entiendo, en la cuestión informática, pero bueno, antes eran pilas y pilas de... Pero bueno, ese trámite, por ello lo que te explicaba recién, la ley nos obliga a hacerlo. Uno podría terminar el trámite en mediación y generar la homologación por si en algún momento se incumple y ya tenerlo hecho. Lo ideal es que todos cumplan lo que se obligan, porque la ley básicamente de alguna manera prevé estas obligaciones y porque estamos hablando de chicos menores de edad. Entonces, no sé por qué cabeza puede pasar no cumplir una cuota alimentaria. O sea, porque si está la cuestión de la falta de trabajo, yo creo que siempre hay otros medios para asistir o de alguna manera, pero bueno. ¿Y esta homologación de estos acuerdos de mediación corren para cuestiones de familia, alimentos, régimen comunicacional, como también para otras cuestiones como puede ser un siniestro de tránsito? Recién hablábamos, básicamente todo lo que es responsabilidad civil o los daños y perjuicios derivados de los accidentes de tránsito, que son este tema, también inician por la sede de mediación judicial. Entonces, si hubiese un acuerdo ahí sobre ingresos que debiera percibir un menor de edad, también debe homologarse luego para que tenga el visto bueno de los jueces. Ahí a los chicos obviamente se presenta un adulto a pedir la homologación de esos acuerdos. Normalmente se presenta con la compañía de seguros o con la persona que en definitiva va a correr con esos daños y perjuicios, y cuando se inicia ese trámite se le asigna un defensor oficial a ese chico para que controle que no hay intereses contrapuestos y demás, y también controle esas homologaciones y cuándo se abonan ese dinero y quién lo va a percibir en nombre del chico. Perfecto, Cecilia, muchas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias. Continuamos ahora con más información en TV con Noticias después de haber compartido un espacio de asuntos legales.